Jesucristo, el Cordero de la Pascua. Los eventos de la última semana de la vida del Salvador Jesucristo son los más significativos de toda la historia. Estos 8 días, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, cambian todo. Nos dan esperanza, nos muestran que el pecado y la muerte nunca prevalecerán. Estos 8 días comienzan con la llegada de Jesús a la hermosa ciudad de Jerusalén para celebrar las fiestas de la Pascua. A medida que entendemos mejor la Pascua y las fiestas judías de primavera, podemos obtener ideas poderosas sobre la Semana Santa, la expiación y el triunfo final sobre todas las cosas de Cristo, nuestro Cordero de la Pascua. La Pascua fue celebrada por primera vez por los antiguos israelitas cuando fueron liberados de Egipto, después de vivir en el cautiverio por más de 400 años. Como parte de esta liberación, el Señor ordenó que el día 10º del primer mes, la gente seleccionara un cordero sin mancha y lo llevara a sus hogares durante los próximos 4 días. Durante este periodo, la familia examinaría al cordero en busca de impurezas y probablemente se apegaría mucho a este joven cordero inocente. Las familias también limpiaban su hogar de todos los productos de levadura. La levadura a menudo simboliza la impureza porque puede deteriorarse y moldearse rápidamente. El día 14 del mes, ya por la noche, la gente mataba al cordero sin romperle ninguno de los huesos. Usando una rama de hisopo, cubrieron el poste entonces de la puerta con la sangre del cordero. Esto debía ser una señal para que el ángel destructor pasara y perdonara al primogénito de esa casa. El Señor entonces ordenó a la familia que se reuniera esa tarde y compartiera una comida del cordero sacrificado: pan sin levadura y hierbas amargas. El pan sin levadura representó la prisa por salir de Egipto, ya que los israelitas no tenían suficiente tiempo para permitir que su pan esponjara. Las hierbas amargas representaban la amargura de la esclavitud y el cautiverio. Según la tradición judía posterior, el vino también fue parte de la fiesta como símbolo de alegría y redención. Una vez liberado de la esclavitud, a Israel se le ordenó celebrar la Pascua todos los años, a partir de entonces, para conmemorar y ayudarles a recordar la poderosa mano de Dios a liberarlos de la esclavitud. Además de la Pascua, cada primavera los hijos de Israel también debían celebrar la fiesta de los panes sin levadura y la observancia de los primeros frutos. La fiesta de los panes sin levadura comenzó el día después de la Pascua y duró 7 días. Durante este periodo no se debía consumir levadura, de nuevo conmemorando la prisa con que los hijos de Israel huyeron de Egipto. La ofrenda de los primeros frutos se celebró el día siguiente, al primer sábado de la fiesta de los panes sin levadura. En la tarde del sábado, los sacerdotes cortaban la mejor gavilla de cebada y la llevaban al templo para ser trillada y molida. Por la mañana, la harina se combinaría con aceite e incienso y otro puño se quemaría en el altar. La ofrenda de los primeros frutos simbolizó la gratitud de la gente al dar a Dios una ofrenda antes de disfrutar la cosecha de esa época. Examinemos ahora la poderosa importancia del momento de los eventos de la Semana Santa, con esta comprensión de las celebraciones de la Pascua. De acuerdo con los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, Jesús entró en Jerusalén el día 10 del mes, el mismo día en que toda la gente seleccionaría a su cordero de Pascua, como preparativo para la fiesta venidera. En ese mismo momento, el día que llamamos Domingo de Ramos, Jesús fue recibido con gritos de alabanza y veneración. Jesús, el verdadero Cordero de la Pascua, luego entró en la casa de su Padre, el templo de Jerusalén, justo cuando los corderos eran llevados a la casa de todos los judíos para vivir durante los próximos 4 días. Al entrar a los patios del templo, Jesús limpió de la casa de su Padre todas las impurezas, expulsando a los comerciantes de este espacio sagrado. Al mismo tiempo, todos los judíos estarían limpiando sus propios hogares de todos los productos de levadura. Los siguientes días de la Semana Santa, de lunes a miércoles, fueron días en los que Jesús enseñó a la gente y pasó gran parte de su tiempo nuevamente en el templo, en la casa de su Padre. Durante el mismo periodo en que los sacerdotes y las personas examinarían a los corderos en busca de impurezas, los saduceos y fariseos interrogaron a Jesús y le pidieron su autoridad y poder. Según Mateo, Marcos y Lucas, en la víspera del día 14 del mes, el Salvador celebró la cena de la Pascua con sus discípulos. Cuando Jesús se sentó con los discípulos durante la última cena, tomó los símbolos del banquete pascual y los convirtió en símbolos de su propia liberación, que pronto traería. Tomó el pan sin levadura, lo partió y les enseñó a los discípulos que esto representaba su cuerpo roto,
que al día siguiente se rasgaría y mayugaría por su bien. Luego tomó el vino, un símbolo de alegría y redención, y enseñó qué significaba su sangre, que se derramaría por ellos esa noche en Getsemaní. Estos dos símbolos se convirtieron en lo que ahora se conoce como comunión, o el sacramento de la Cena del Señor. Es interesante notar que Jesús no incorporó las hierbas amargas en los símbolos de la Santa Cena, tal vez simbolizando que Cristo en nuestro lugar consumiría la copa amarga, para que podamos compartir la copa dulce de alegría y redención. Esa noche, Jesús entró en un hermoso jardín a las afueras de la ciudad de Jerusalén y expió y sufrió por nuestros pecados. Mientras cientos de miles de familias judías celebraban la antigua redención de Israel, Jesús sufría en Getsemaní por la verdadera liberación. Así como la sangre en el poste de la puerta protegió al antiguo Israel del ángel destructor, así también la sangre de Cristo derramada en Getsemaní y en la cruz puede protegernos de los efectos del pecado y la muerte. En la oscuridad de la noche, Jesús fue arrestado y llevado y juzgado ante el sumo sacerdote Caifás. El hecho notable es que, como el principal sacerdote del templo, Caifás era el máximo responsable de todas las ofrendas del templo. Aquí Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios, fue condenado a muerte por el mismo hombre que supervisó todos los sacrificios del templo. Jesús fue llevado al palacio de Pilato, en las alturas de la ciudad, luego a Herodes, y luego a Pilato de nuevo, donde fue condenado a muerte. Según el Evangelio de Juan, Jesús fue crucificado al mediodía y colgado en la cruz con dolor durante varias horas. Mientras colgaba, una rama de hisopo, el mismo tipo de rama utilizada para cubrir los postes de la puerta con sangre, fue levantada hacia Jesús. En el extremo de la rama había una esponja empapada en vinagre o vino barato para ayudar con el dolor insoportable. Luego, a las 3 de la tarde, Mateo nos dice que Jesús murió respirando su último aliento de vida mortal. Con respecto a los eventos de la Semana Santa, hay algunas discrepancias en el tiempo entre los 4 evangelios, y una de las diferencias más significativas es que Juan celebra la Pascua al día siguiente, no la noche de la última cena. Esto significa que, según Juan, exactamente al mismo tiempo que los corderos de la Pascua serían sacrificados en el templo, que fue aproximadamente de 3 a 5 de la tarde, Jesús también murió en la cruz por todos los hijos de Dios. El simbolismo es extraordinario. Jesucristo, quien estuvo sin pecado, sin mancha, es asesinado a la misma hora que los corderos pascuales. Juan también señala que mientras que los otros 2 hombres condenados tenían las piernas rotas, en cambio, Jesús solo tenía una lanza clavada en su costado, cumpliendo el requisito de que el cordero pascual debería ser sacrificado sin romper ningún hueso. El cuerpo de Jesús fue depositado en una tumba prestada el sábado, o sea, el sábado judío. El cuerpo mortal de Jesús descansó de todas las labores. Al día siguiente, el domingo, el primer día de la semana, Jesús resucitó de entre los muertos, venciendo todas las cosas. Según el Evangelio de Juan, Jesús resucitó de entre los muertos al mismo tiempo que se ofrecían los primeros frutos en el templo, cumpliendo así este aspecto de la ley, y como Pablo declaró, que se convertiría en los primeros frutos de los que dormían. El simbolismo poderoso es innegable. Jesús parece usar todos los aspectos de las fiestas de primavera para ayudar a los judíos a entender su poder redentor definitivo. Él es elegido por la gente el mismo día que los corderos de la Pascua. Jesús limpia la casa de su Padre cuando la gente está limpiando sus hogares de toda la levadura. Él enseña en el templo y es examinado y juzgado por los mismos sacerdotes que son responsables de todos los sacrificios del templo. Sufre y muere mientras los corderos de la Pascua son sacrificados en el templo. Luego se levanta de entre los muertos cuando los primeros frutos de la cosecha se ofrecen ante el Señor. Jesucristo es nuestro verdadero Cordero Pascual. Por Él somos redimidos de la opresión y la esclavitud. Debido a su sangre, estamos protegidos del ángel destructor y se nos permite una vez más entrar en la presencia del Padre. Verdaderamente, como dijo Juan el Bautista, he aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.